Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Qué bueno verles a todos y especialmente si es la primera vez que usted nos visita aquí en la iglesia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias, qué bueno verles. Se ve muy bien desde aquí. Parece que han estado comiendo bien, gracias a Dios. Se bañaron para venir a la iglesia, se pusieron ahí perfume, gracias a Dios. Vinieron bien presentables. Gracias también por eso, hermanos, por bañarse el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Hugo Reyes, soy el pastor y es un privilegio para mí poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor en este día. Hemos estado en el Evangelio de Juan. Hoy en el capítulo 16 empezamos esta serie que se llama Con Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren estar con Jesús? Y en esta serie nosotros estamos hablando, siguiendo las últimas palabras de Jesús antes de morir en la cruz, en su última cena y sus últimas horas. Y el Señor habla ahí como que descarga sobre sus discípulos palabras muy importantes de cosas que vienen, de lo que hay en el corazón de Jesús para nosotros, para sus seguidores. Y nos acercamos a un capítulo muy lindo que empezaremos en un par de semanas, el capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos y ora por nosotros. ¿Sabía usted que Jesús oró por nosotros antes de irse? Él oró por nosotros. Y en estos capítulos Jesús habla de cosas muy importantes de la vida espiritual y empieza a enseñarnos mucho acerca del Espíritu Santo. Y Él empieza a hablar de cómo el Espíritu Santo va a cambiar las cosas y cómo el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Y es muy importante que nosotros como iglesia conozcamos al Espíritu Santo y aprendamos a caminar con el Espíritu Santo. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Y hoy en el capítulo 16 vamos a leer del versículo 1 al versículo 15, si lo tiene ahí sus Biblias con usted, o si no en la pantalla también vamos a tenerlo proyectado. Dice la palabra del Señor: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre, y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Wow, tremendo. Hay varias cosas que Jesús está cubriendo en este pasaje. Y si lo vemos a simple vista, no parecen noticias muy alentadoras para los discípulos, ¿verdad? Porque Jesús les dice, mis queridos discípulos, viene la hora cuando los van a perseguir, cuando los van a expulsar de las sinagogas y cuando incluso algunos de ustedes los van a matar, les anuncia Jesús. Y la gente creerá que le está sirviendo a Dios y le está haciendo un favor a Dios al matarlos a ustedes. Y se me vino a la mente este gran personaje de la Biblia, recuerdan a Saulo de Tarso, el cual antes de convertirse al Señor se dedicaba a perseguir y matar cristianos. Y Saulo estaba convencido de que lo estaba haciendo como un servicio a Dios. Pero era porque no conocía a Jesús, no conocía al Padre. Y finalmente él se convierte al Señor y su vida cambia y se transforma. Pero Jesús le está advirtiendo a sus discípulos cosas que vienen. Y yo aprecio de este pasaje que Jesús está siendo muy real con ellos.
Y yo siento que de alguna manera es como Jesús siendo real con nosotros también, en decirnos algo, en decirnos, en la vida van a enfrentar dificultades. Y como lo hemos dicho antes, seguir a Jesús tiene un costo. Hay un costo al seguir a Jesús. Y Jesús es franco, Él no nos está pintando un mundo de fantasía, un mundo imaginario. Él está diciendo, van a haber dificultades y ahí hay un costo cuando ustedes deciden seguir a Jesús y hacer las cosas bien. Pero al mismo tiempo, Jesús promete algo maravilloso. Y lo que Él nos dice una y otra vez es, no van a estar solos en medio de las dificultades. Y esa idea central quiero compartir con ustedes hoy. Que aunque enfrentemos oposición, tristeza e incertidumbre, Jesús nos ha dado al Espíritu Santo para sostener nuestra fe, mostrarnos la verdad y capacitarnos para vivir fielmente. Es maravilloso, hermanos, que el Señor no nos ha dejado solos, pero el Señor nos ha enviado un ayudador. Tanto nos ama el Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Y Dios nos ama mucho. Y si lo dices en forma personal, Dios me ama mucho. ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Porque esa verdad es maravillosa, hermanos. Y tanto nos ama el Señor, que dice la palabra, que Él envió a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Y tanto nos ama el Señor que ahora dice Jesús, yo les enviaré un ayudador. Yo les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Y Jesús dice, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, viene uno que va a estar con ustedes y en ustedes. Tanto te ama Dios que cuando tú vienes a Jesús, Él te sella con la tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Pero es una persona que tiene todo el poder porque es Dios. Y Él promete que no nos va a dejar solos. Y que en medio de la oposición, tristeza e incertidumbre, Él va a estar con nosotros. Y no sé cuántos de ustedes se familiarizan con eso o podrían... Les voy a preguntar que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en algún momento oposición, tristeza o incertidumbre? Todos, ¿verdad? Y el que no, dígame cuál es el secreto, ¿verdad? O qué hizo o qué no hizo. Porque, hermanos, en la vida enfrentamos oposición, enfrentamos tristeza y enfrentamos incertidumbre. Y Jesús dijo, ustedes van a enfrentar estas cosas. Pero esta es la verdad transformadora del Evangelio, en que el Señor dice, pero yo estaré con ustedes en medio de ellas. Y el que tiene a Cristo siempre tiene esperanza. Y ayer en la reunión de mujeres, valga decir que mujeres, una reunión maravillosa, las que asistieron y las que no, les invito a que vengan a ese tiempo de mujeres. Normalmente, para que sepan, yo no estoy en la reunión de mujeres. Pero ayer fue diferente porque nos invitaron a mi esposa y a mí a hablar sobre el matrimonio. Estaban en esa serie y Belice, como líder del equipo de mujeres, nos invitó a compartir especialmente allí. Y tuvimos muy buen tiempo hablando de lo que el Señor enseña acerca del matrimonio y el diseño de Dios y también los retos y dificultades que los matrimonios enfrentan. Muy, muy buen tiempo. Pero al final de ello terminamos hablando de la esperanza. Y de cómo siempre hay esperanza para tu matrimonio. Era lo que estábamos hablando en el tema. Siempre hay esperanza para tu matrimonio. Y hablando de eso, decíamos que el cristiano siempre tiene esperanza, hermanos. Que para el cristiano ese dicho que dice la esperanza es lo último que se pierde. De hecho, el cristiano nunca pierde la esperanza, hermanos. Nunca la pierde. Porque Cristo es esperanza. Y el apóstol Pedro decía, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos a Dios, si usted lo piensa por un momento, a uno le puede faltar cualquier cosa, pero cuando a usted no le falta a Dios, usted tiene lo más importante. Las cosas en la vida pueden flaquear, pueden cambiar, usted puede perder un trabajo,
Usted puede que la familia lo traicione. Puede que sus mejores amigos lo rechacen y lo abandonen. Puede que el país esté pasando por una crisis. Puede que usted escuche malas noticias por aquí y por allá. Pero cuando usted tiene a Cristo como el centro de su vida y la roca donde usted ha fundamentado su vida, hermano, usted tiene lo más importante. Y puede perder el trabajo, puede estar lejos de la familia, pueden venir cosas difíciles. Y son difíciles, no le estoy diciendo que no hay tristeza. Jesús reconocía la tristeza de sus discípulos. Pero lo que le estoy diciendo es que no es el fin. Porque el cristiano siempre tiene esperanza. Y el que tiene a Cristo tiene lo más importante. Y si tú aún no tienes hoy a Cristo, la invitación más grande que te puedo hacer es que vengas a Cristo y le entregues tu vida hoy a Él. Cristo dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. El que no tiene a Cristo recibe la invitación de venir a Él y Jesús te recibe. Y dice la Biblia que por la fe, cuando tú crees en Jesús y abres tu corazón a Él y lo invitas a tu vida, el Señor, gloria a Dios, no nos rechaza. El Señor te recibe, te abraza y Jesús te da una vida nueva. Ese es el evangelio que nosotros predicamos y gloria a Dios vemos que cambia y transforma vidas. Y gloria a Dios, Dios nos ha permitido este año ver la transformación de muchas personas que están aquí. El año pasado no estaban, pero hoy están aquí. Hemos testificado y hemos visto este año solamente como unos 6 bautismos, donde personas han entregado su vida a Cristo y han ido a las aguas para confesar públicamente que Jesús es el Señor. Y hemos visto la transformación que Dios ha hecho, dando una vida nueva. Y eso, mis hermanos, es el poder de Dios que da una vida nueva. Y que la promesa de Jesús dice, aunque enfrenten oposición, tristeza o incertidumbre, el Señor nos ha dado al Espíritu Santo para fortalecernos en medio de ello. Jesús no nos prometió un camino fácil, pero sí la presencia del Espíritu para guiarnos y fortalecernos. Hermanos, hay momentos en los que seguir a Jesús parece sencillo, pero también hay temporadas en las que obedecer a Dios resulta difícil, incómodo o costoso. Y precisamente en esos momentos se revela la realidad de nuestra fe. Hay alguien que ha dicho que una fe que no es probada es una fe que no se sabe si es verdadera o no. La fe. Y esto era justamente lo que los discípulos estaban por atravesar. Hermanos, la fe no consiste solamente en afirmar que creemos en Dios. La fe es escuchar lo que Dios ha dicho, creerlo y vivir de acuerdo con ello. Piense por un momento en los héroes de la fe. Cuando le pregunto en un héroe de la fe, ¿quién viene a su mente? Si pensamos Moisés, Josué, Abraham, Noé, pensamos en los discípulos, pensamos en los profetas, en los reyes. Y piense por un momento en esos héroes de la fe. ¿Qué demostraba su vida? Prueba, obediencia, perseverancia. Le creían a Dios. Piense por un momento en esos héroes de la fe. Piense en Moisés, por ejemplo. Moisés tuvo que dejar las comodidades del palacio y creerle a Dios. 40 años pasó en el desierto. Y tuvo que enfrentarse a cualquier cantidad de obstáculos. Un faraón que era necio y duro. Piense por un momento en Abraham. Escuchó la voz de Dios. Le dijo, vete de aquí a una tierra que no conoces. ¿Lo haría usted? Algunos de ustedes dicen, sí, pastor, ya lo hice. Me hablaron de Fort Wayne. No conocía Fort Wayne y terminé en Fort Wayne. ¿Verdad? Así diría. Quizás con ese nos familiarizamos. El Señor dijo, una tierra que no conoces. Fort Wayne, ¿qué es eso? No sabíamos nada. Y si vive por ahí en Kendallville o en esos pueblitos más pequeños, peor todavía, menos. Una tierra desconocida. Pero hermano, el Señor le dijo a Abraham, te llevaré a una tierra que no conoces y de ti voy a hacer una gran nación. Abraham ni hijos podía tener. ¿Se imagina usted? Voy a hacer de ti una gran nación y ni hijos podía tener. ¿Habla usted de pruebas? ¿Habla usted de fe? Pero ¿cuál fue la fe? Creer en lo que no se veía. Creer que lo que Dios prometió, Él lo va a hacer. Creer que lo que Dios dice, esa es la verdad.
Y así, hermanos, para nosotros la verdadera fe siempre termina produciendo obediencia. Abraham no sabía a qué tierra iba a ir, pero si Dios lo dijo, yo voy. Moisés no sabía lo que iba a pasar, pero si Dios lo envió a hablar, allí fue. David no sabía cómo iba a ser rey, pero si Dios lo ungió y lo declaró rey, el Señor lo iba a hacer. Y así, hermanos, en nuestra vida, lo que Dios dice que nosotros somos, y si Él dice que nos ha dado una esperanza eterna en Cristo Jesús, si Él dice que nos ha dado una vida nueva, si Él dice que en Cristo Jesús podemos vivir una vida que glorifique a Dios, si Él dice que nos ha puesto para que llevemos fruto y fruto en abundancia, si Él dice que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia y que Él ha venido a destruir las obras del diablo, la fe dice, yo lo creo, Señor. Y cuando enfrentas oposición y cuando las tinieblas se levantan contra ti, porque siempre se levantan contra nosotros, tú te paras firmes y tú dices, más fuerte es el que está conmigo que el que está contra mí. Más grande es en quien yo he puesto la confianza y el que cuida de mí que las pruebas que vienen contra mí. Y atravesamos las pruebas, hermanos, no son fáciles, no le estoy diciendo que las pruebas son fáciles, pero las atravesamos con la confianza de que Dios está en control, con la confianza de que la victoria es de Él, con la confianza de que Él sabe lo que Él está haciendo en mi vida y que las cosas que Él permite, las permite con un propósito. Hermanos, Jesús prepara nuestra fe para enfrentar la dificultad. Y me gusta mucho y me habla este versículo cuando Él dice, todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Aquí podemos ver el corazón de Jesús. Jesús le importa nuestra fe. Jesús quiere que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Él estaba interesado en que sus discípulos permanecieran. Él no quiere que la oposición, el sufrimiento y la confusión destruyan tu confianza en Dios. Y yo siento que ahí en ese versículo es como si Jesús nos hablara a nosotros también. Póngase usted ahí en el lugar de los discípulos. Están escuchando muchas cosas fuertes, pero al mismo tiempo Jesús les dice, todo esto les estoy hablando para que no flaquee su fe. Jesús sabe que cuando nuestra fe flaquea, es como si nuestro mundo se nos derrumbara. Jesús sabe que por eso la esperanza es lo último que se pierde. Que una fe fuerte te puede ayudar a atravesar aún los desiertos más difíciles. Pero hay, hermanos, cuando nuestra fe flaquea. Hay cuando nuestra fe se desvanece. Hay cuando perdemos la esperanza. Es como si la luz se apagara. Cuando la esperanza se va, es como si todo se quedara en oscuridad. Y por eso Jesús dice, he pedido que tu fe no flaquee. Y yo siento que el Señor tiene esa oración por nosotros también. Y puedes tú imaginarte que el Señor te estuviera diciendo, estoy pidiendo para que tu fe no flaquee. Para que cuando vengan esas temporadas de prueba, tú te mantengas firme y sigas creyendo. Ese es el corazón de Jesús para nosotros. Y Él por eso nos prepara en adelante y nos dice, todo esto les estoy diciendo para que la fe de ustedes no flaquee. Versículo 2, los expulsarán de las sinagogas y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Estas palabras debieron ser muy fuertes porque la sinagoga, ¿han escuchado la palabra sinagoga anteriormente? ¿Saben lo que es una sinagoga? Un sinagogo, no solamente sinagoga, pero la sinagoga era el templo, el lugar de reunión de los judíos. No era el templo, pero eran lugares de reunión, como mini templos, lugares de reunión para donde la gente iba a orar, iban a leer las escrituras. Pero la sinagoga simbolizaba también comunidad. En la sinagoga se reunía la gente a hablar de cosas importantes de la ciudad. En la sinagoga la gente conectaba con otro. Ir a la sinagoga era una parte de hacer vida en común. Y ser expulsado de la sinagoga era como decir esa palabra excomunicado, o sea, era como ser extirpado de tu comunidad. ¿Pueden ustedes imaginarse lo difícil que es cuando ustedes han experimentado ser parte de una comunidad y ser extirpados y es como expulsado, rechazado y probablemente significaba para muchos de ellos perder a su familia, perder a sus amigos, perder lo que conocían? Podía ser perder oportunidades,
y su lugar en la comunidad. Y además de eso, Jesús también les dice, y no solamente eso, pero algunos de ustedes van a ser perseguidos y algunos, como dice allí, los van a matar pensando que están prestando un servicio a Dios. Y actuarán de este modo, versículo 3, porque no nos conocen, porque no conocen a Cristo. Y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden que ya se lo había advertido. Y aquí quiero decirle, hermanos, que la oposición no significa que Jesús ha perdido el control. La dificultad no significa que Dios nos ha abandonado. Todo está dentro del conocimiento y el propósito de Dios. Una de las estrategias del enemigo cuando enfrentamos dificultades es hacernos pensar esto. Y díganme ustedes si no se sienten familiarizados con alguna de ellas. Cuando estás pasando por una dificultad, no ha cruzado por tu mente pensar, Dios me abandonó. Ya Dios no me escucha. Algo salió mal. Seguramente Dios perdió el control. Tal vez no vale la pena seguir obedeciendo. Hermano, todas esas son mentiras del diablo, que aprovecha la vulnerabilidad de la dificultad para traer esos pensamientos a nuestra mente. Pero bien dijo Jesús, la verdad los hará libres. Y el Espíritu de verdad que les voy a enviar les va a recordar todas las cosas. Justamente en esos momentos, hermano, debemos aferrarnos todavía más a Dios y creer todavía más en Él. Que el Señor está con nosotros, que Él no nos ha abandonado, que sí vale la pena servirle y obedecerle, que sí vale la pena seguir a Jesús, que sí vale la pena hacer las cosas bien, que sí vale la pena confiar en Dios. La fe que permanece no es la que nunca enfrenta pruebas, sino la que continúa creyendo cuando llega la prueba. Y por eso Jesús prepara nuestra fe para enfrentar la dificultad. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Qué estás atravesando en este momento? ¿Estás creyendo y confiando en Dios? Si la respuesta es no, hoy es una oportunidad para volver y decirle, Señor, fortalece mi fe. Ayuda mi fe, Señor. Lo segundo que quiero compartir hoy con ustedes es que Jesús transforma nuestra tristeza mediante una promesa. En el versículo 5 al 7, Él dice, ahora vuelvo al que me envió. Está hablando Jesús de su muerte, resurrección. ¿Y recuerdan qué pasa después de la resurrección? La ascensión. Jesús sube al cielo. Entonces Jesús les dice, viene ya la hora donde yo vuelvo al que me envió. Vuelvo al Padre, vuelvo a Dios. Versículo 6, al contrario, como les he dicho, estas cosas se han entristecido mucho. Jesús reconoce la tristeza de sus discípulos. Y por eso, hermanos, seamos honestos, estar triste no es malo. La tristeza es una emoción, como estar alegres, como sentir enojo, como sentir... El Señor reconoce que pasamos por situaciones donde podemos sentir tristeza. Sentir tristeza no es un pecado. El Señor entiende. De hecho, el versículo más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró, porque sintió la tristeza del momento. Sentir tristeza no es un pecado y no está mal sentir tristeza. Hay momentos donde sentimos tristeza. Lo que está mal es dejar que la tristeza nos haga dudar de Dios, que la tristeza nos aleje de Dios, que la tristeza invite tinieblas en nuestra vida. Es allí donde nosotros podemos estar tristes, pero con esperanza. Porque podemos decir, esto duele, esto es incómodo, esto no es lo que quisiera, esto no se ve como el plan que yo tenía, esto no es lo que yo luché para tener, esto no es lo que yo esperaba que iba a pasar. Pero el cristiano sigue confiando en Dios y dice, duele, pero sigo teniendo esperanza, que Dios tiene el control, que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene la última palabra, que Dios no me ha abandonado, que el final de la carrera Dios lo conoce y yo puedo confiar en Él. Y yo no sé, hermano, lo que Dios vaya a hacer en tu vida. Yo no te puedo decir si lo que tú estás pidiendo se va a dar como lo estás pidiendo. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí te puedo decir es que los planes de Dios son de bien. Que cuando tú confías en Él y te entregas a Él, Él tiene algo para ti. Y muchas veces, hermano, no recibimos lo que pedimos, recibimos lo que necesitamos. Y a veces no nos gusta, porque seamos honestos, nadie quiere
pasar por dificultades. Pero ¿qué si te dijera que las pruebas y las dificultades las utiliza Dios para formar nuestro carácter? ¿Qué si te dijera que Dios está más interesado en la persona que te estás convirtiendo que en las cosas que tú tienes y cómo se dan las cosas en tu vida? ¿Qué si Dios está permitiendo una temporada difícil para que tu fe crezca? ¿Qué si Dios está permitiendo cosas en tu vida para cambiar tu carácter? Para que seas más paciente, para que seas más amoroso, para que seas más bondadoso. ¿Qué si Dios está permitiendo algo para que aprendas dónde está la fuente verdadera de la paz? ¿Qué si Dios está removiendo cosas de nuestra vida para mostrarnos que Él es suficiente? Y por eso, hermanos, Dios sabe lo que hace. Y a veces es necesario en nuestra vida perder cosas para aprender a valorarlas. Perder cosas para aprender que Dios es más grande. Pasar por situaciones para que nuestra fe crezca. Y Jesús les dice, les da una promesa en el versículo 7. Y esta promesa es para nosotros, hermanos. Jesús les dice, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús decía, les conviene, porque cuando Él se iba, estaba hablando de su muerte, su resurrección y su ascensión. Si Jesús no moría en la cruz, el perdón de nuestros pecados no fuera posible. Si Jesús no hubiera pasado por el sufrimiento que pasó, nosotros no recibiríamos los beneficios de su sacrificio. Les convenía a ellos y a nosotros que Jesús se fuera. Y yo sé que parece difícil porque ¿cuántos de ustedes se han imaginado, cómo sería si Jesús estuviera literalmente aquí hoy? ¿Se lo ha imaginado usted alguna vez? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cómo sería haber sido uno de los 12 apóstoles y haber estado ahí viendo a Jesús de carne y hueso, escuchar sus palabras, pasar así sea una hora con Él? Qué lindo, ¿verdad? Imaginarnos esa imagen y tenerlo en nuestro corazón. Pero Jesús dice, al final saben que les conviene que yo me vaya. Y ellos pensarían, los discípulos, ¿cómo así? ¿Cómo nos va a convenir que Él se vaya? Si Él es el Maestro, el Mesías, el que hemos seguido todos estos años. Pero Jesús les dice, les conviene porque yo les voy a enviar al Consolador. Y la palabra Consolador ahí viene de una palabra griega que se las enseñé la semana pasada. No sé si alguien la recuerda. El Paracleto. Dígalo conmigo, Paracleto. Para que hable en griego, ¿verdad? Paracleto, el Paracleto divino, el Paracleto significa el ayudador, el consolador, el abogado, el defensor. Y eso es lo que Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar a esta persona que los va a apoyar a ustedes, los va a fortalecer, los va a guiar, los va a enseñar, los va a consolar. Y por eso les dice, les conviene que yo me vaya. Y hermanos, ¿cómo podríamos reflexionar un momento sobre esto? ¿Qué significa que nosotros tenemos al Espíritu Santo? Pensar por un momento que Dios está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. ¿Puede imaginarse usted por un momento lo que significa que el Dios creador del cielo y de la tierra, de todas las galaxias, de todas las estrellas, de los mares, de todo lo que hay, el creador infinito, escogió venir en el Espíritu Santo a todos los que creen en Cristo, a todos los que le han entregado y han rendido su vida a Cristo, que reciban el Espíritu Santo? ¿Se puede usted imaginar lo que es? ¿No cambia eso su perspectiva? Cuando usted pasa por una dificultad, cuando usted pasa por un problema, cuando usted pasa por una incertidumbre, si usted en ese momento se recuerda que no estamos solos, si usted se recuerda en ese momento que el Espíritu Santo, y usted puede clamar al Espíritu Santo. ¿Ha clamado usted al Espíritu Santo? Cuando tiene que tomar una decisión difícil, cuando necesita usted fortaleza y consuelo, hermano, clame al Espíritu Santo. Mire, parecerá sencillo y tonto que le voy a contar. Pero yo recuerdo estar tomando exámenes en la universidad donde era un problema de matemática bien complicado y yo no sabía por dónde resolverlo. Pero yo recuerdo, hermanos,
allí en silencio, clamar al Espíritu Santo en medio del examen y decir, Señor, yo no sé resolver esto, pero Espíritu Santo, tú sabes de matemática. Señor, ayúdame. Hermanos, y no les miento, yo sentí, como dicen, se me prendió el bombillo. Y lo que no veía, de repente, por aquí, esto cuadra con esto cuadra con esto, ta. Y el Señor me iluminó. Hermano, parece sencillo y tonto, pero a veces hay momentos de situación. Mire, yo no sé nada de mecánica, pero yo recuerdo que el carro se me dañó una vez y yo no sabía cómo salir de eso. Y yo le pedí al Espíritu Santo que me iluminara. Y dice, Señor, tú sabes de mecánica. Y el Señor me iluminó para resolver exactamente lo que necesitaba en ese momento. Claro, después lo tuve que llevar igual al taller. Igual tuve que pagar, porque el mecánicos cobran, hermano. Si usted conoce de uno que no, avíseme. Pero hermanos, el Señor sabe de todas las cosas. Y hay momentos donde en situaciones no he sabido qué decir o he tenido temor y digo, Espíritu Santo, ayúdame en este momento. ¿Qué debo decir? Dame las palabras. Ilumíname, Señor. Y he visto la respuesta del Señor. Hay decisiones que he tenido que tomar y en oración le he pedido, Espíritu Santo, ayúdame, confírmame. Y no le estoy diciendo que es una fórmula mágica. Y no le estoy diciendo que todo el Señor lo va a resolver como tú piensas que lo va a resolver. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando invitas al Espíritu Santo y le pides a Él y dependes de Él, el Señor tiene formas misteriosas de obrar. Yo no sé si les he contado esta ocasión, hablando de mecánicos y de carros. Esta historia es buena. Estaba yo en el estado de New Jersey por el verano y yo me había llevado desde California mi primer carro que tuve en Estados Unidos, un Buick Regal del año 2000 color dorado. Ese carrito lo habíamos comprado y tenía solo como 60,000 millas. Para el año del carro tenía muy pocas millas, estaba en muy buen estado, muy bonito el carro. Me había costado, yo creo que en ese momento, creo que me costó $2,400. Carro viejo, pero en buen estado. Y yo me lo llevé de California a New Jersey. Yo viajé 4 días, hermanos, para cruzar. Si usted sabe algo de geografía aquí en Estados Unidos, estábamos hablando de la costa oeste a la costa este, de mar a mar. Me llevó 4 días y me llevé a 2 compañeros de la escuela bíblica conmigo porque íbamos a un proyecto de misiones. Ahí nos habían asignado. Y la escuela nos pagaba el viaje y por yo usar el carro me daban una beca. Hermano, el carrito era fiel y era bueno, pero usted se podría imaginar, ¿no? Todo ese viaje. Cuando llegamos finalmente, a las pocas semanas de estar usando el carrito, íbamos a la ciudad de Filadelfia y el carrito empezó a temblequear y de repente se quedó parado y ya yo le daba el acelerador y ya no aceleraba y yo pues me ahorillé y me quedé ahí. Yo, Señor, ¿y ahora qué hago? Yo no conozco a nadie aquí. No sé a quién llamar, no sé a dónde ir. Empecé a mirar ahí en el teléfono como en Google qué mecánicos había más cerca. Pero decía, ni siquiera sé cómo voy a llegar al mecánico porque el carro no avanza. Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Empecé a orar. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted está en las emergencias, ahí le sale la oración, verdad? A veces usted no ora ni por la comida, pero cuando está pasando por un problema, ahí sí, Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Ahí sí le sale hasta el pentecostal orando ahí, ¿verdad? Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y ahí empieza usted a clamar, ¿verdad? Pero Dios es tan bueno que, mire, Dios nos escucha ahí y el Señor es bueno. Y yo empecé a clamar al Espíritu Santo y dije, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. Y los 2 muchachos que andaban conmigo, bueno, mejor dicho, eso ni de adorno servían ahí. Entonces, Señor, ¿qué hago? Pues me dio por ponerse unos pies, ¿verdad? Mirar por todos lados, a ver, no que uno se sepa de mecánica, pero yo vi que algo estaba guindando por ahí. Y yo dije, a lo mejor eso es. Yo vi como que algo estaba ahí desconectado. Y yo dije, pues, vamos a conectarlo. Y hermano, yo lo conecté y era como un sensor o algo y el carrito arrancó. Pero no estaba todavía del todo bien. Pero me dio para llegar al mecánico que yo había encontrado ahí en Google, encontré uno. Y yo pues me fui a lo que estaba más cerca. Y dije, Señor, guíame y ayúdame. Yo llegué donde el mecánico
Y le dije, mire, señor, ¿será que usted me puede ayudar? Era bien temprano, estábamos empezando el día, eran quizás como las 7:30 de la mañana. Y el señor sale, todo en inglés por supuesto, y me dice, un señor americano, blanco, alto, me dice, no lo puedo atender, estoy lleno por el día, no lo puedo ayudar. Tengo todos los carros, estoy full, no puedo hacer nada por usted. Y ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Este es el único que había conseguido y me dice que no. Y dije, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Ayúdame, Señor, ayúdame. Y me regreso al carro y digo, no sé qué voy a hacer, y estoy ahí como pensando, cuando de repente el hombre se regresa, el mecánico. Ya él se había ido a su oficina otra vez y sale y me va a buscar y me va a hablar. Y me dice, ¿sabes qué? Sí te voy a ayudar. A ver, dámelo aquí, lo voy a revisar y te voy a ayudar. Y yo, wow, gracias, ahí está, y empieza a revisarlo. Y al final parece que no era nada complicado, el que sabe, sabe. En una hora o menos lo acomodó y me dijo, eso era esto y tanto. Y le digo, wow, muchísimas gracias, ¿cuánto le debo? Y me dice, déjalo así, no me debes nada. Váyase. Pero yo me quedé con la intriga. Yo le dije, pero ¿por qué usted está haciendo todo esto? Y él me dijo, yo en ese momento como que le había contado que estábamos de la iglesia en una misión y todo eso. Y el Señor me dice, mira, yo no te iba a ayudar. Pero cuando yo me regresé a la oficina, yo sentí que algo me dijo, ve y ayúdalo. Y siento que me dice que no tengo que cobrar nada. Y yo le dije, pero usted tiene, o sea, usted es de fe, o sea, como que yo me quedé así como que usted es cristiano también. Y el Señor me dice, sí, yo creo en el Señor. Y me dijo, yo soy un católico nacido de nuevo. Nunca había escuchado eso. Me dijo, yo soy católico nacido de nuevo. Y cuando empecé a hablar más con el Señor era un señor católico, pero usted sabe, ¿no? Porque sabe que mucha gente dice, yo soy católico, pero no saben nada, ¿verdad? Como puro de nombre. Pero este señor era de esos católicos practicantes, o sea, bien metidos en la fe y leía la palabra y conocía del Señor. Y finalmente lo que me dice es, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo que te tenía que ayudar. Hermanos, me va a decir usted a mí que el Espíritu Santo no tiene el poder y no obra y hace cosas misteriosas y maravillosas. Se los comparto. Ahora no que todas las veces que se me daña el carro salen historias así. No vaya usted a creer que yo todo el tiempo, ¿no? Me salen los arreglos del carro gratis. No, yo he tenido que pagar, hermano. Pero en cada situación, en momentos, sobre todo, yo me doy cuenta que cuando más necesitamos es cuando más buscamos de Dios. Muchas veces cuando sentimos que podemos resolver las cosas por nuestra propia cuenta, como que decimos, yo lo puedo hacer. Pero hermanos, cuando clamamos a Dios, yo me doy cuenta que cuando más lo necesitamos, más lo buscamos. Y el Señor hace cosas grandes y poderosas. Y yo quiero animar su fe hoy para que clamemos a Dios con fe. Para que la fe nuestra no flaquee en las dificultades y digamos, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. No sé lo que tú vas a hacer, pero yo confío en ti, Señor, que tú tienes el poder y el control. Hermano, el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Él confronta las mentiras del mundo. Y ese es el tercer punto que quiero compartir con usted. El Espíritu Santo confronta las mentiras del mundo. El versículo 8 al 11 dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu, dice, Él convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y uno dice, bueno, ¿qué se refiere a eso? Y Jesús va a expandir en estas tres cosas. Pero lo que Jesús está diciendo es que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es traer convicción al corazón de una persona. O sea, Él está diciendo, cuando alguien no conoce de Dios, el que empieza a tocar el corazón de una persona para que la persona entienda, es el Espíritu Santo, empieza a preparar el corazón de la persona. Y algo que el Espíritu Santo hace, tanto en los no creyentes y en los cristianos, es dar convicción. De hecho, si usted alguna vez ha sentido esto, que al pecar, el cristiano, y esta es una buena señal, si cuando usted peca, usted siente un redarguir, ¿verdad? Ese redarguir es, no debía haber hecho eso, me equivoqué. No debía haber visto eso, no debía haber dicho eso, no debía haber hablado así, no debía haber reaccionado así. ¿Cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando? Que usted siente un redarguir, un remordimiento, una convicción, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da convicción a nuestro corazón.
Cuando uno está abierto, cuando uno está, el Señor dice, mira, te muestra, no está bien eso. No es eso lo que yo quiero para ti. No quiero que estés en ese lugar. No quiero que te juntes con esas personas. No porque tú eres mejor que ellos, pero porque hay gente en tu vida que no te conviene. Porque hay gente en tu vida que te roba la fe. Porque hay gente en tu vida que no suma, te resta. Y hay momentos donde el Señor te dice, no es con esa gente. Hay momentos que el Espíritu Santo dice, esas conversaciones no son las que tú estás llamado a tener. Esas cosas no son las que tú estás llamado a ver y a escuchar, porque traen tinieblas a tu vida. ¿Sabías tú que lo que tú ves en tus ojos son como ventanas para el alma? Lo que tú ves entra a tu mente, entra a tu corazón. Y si tú te pones a ver lo que el mundo, la basura que el mundo te quiere dar, en películas, en series, en mensajes contrarios a Dios, y tú te llenas de todo eso, eso te sabotea la fe. Eso te corrompe a ti el alma. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo trae redarguir y convicción de decir, no, eso no es lo que te conviene para ti? Esos no son los lugares donde tú tienes que estar. Esa no es la forma de responderle a tu esposa, a tu esposo. Esa no es la forma de hablar. Esas no son las palabras que tú debes decir. ¿Sabías tú que el cristiano no tiene por qué estar hablando con vulgaridades y groserías? ¿Sabías tú que Santiago dice, ¿por qué con la misma lengua con la que bendices a Dios maldices a tu hermano? El cristiano habla diferente, el cristiano vive diferente, porque el Espíritu Santo nos transforma y nos capacita para eso. La respuesta de nosotros tiene que ser escuchar al Espíritu Santo. Si tú escuchas al Espíritu Santo y el redarguir de Él y lo que Él quiere hacer, el Señor sigue dándote más. Pero hay una advertencia también, hermanos. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos al Espíritu Santo, Él se contrista. Y ese lenguaje y esa impresión da que es como que el Espíritu Santo dice, ¿me estás haciendo a un lado? Él se queda a un lado. Él dice, yo no te obligo, yo no te forzo a hacer las cosas. El Espíritu Santo te da libertad. Cuando tú ignoras al Espíritu Santo y lo contristas continuamente, lo que pasa es que tu corazón se endurece y tu capacidad de oír se disminuye más y más y más, hasta el punto que puede llegar lo que la Biblia llama una conciencia cauterizada, que es donde ya te da igual. La gente peca y no siente nada. Ese es un lugar muy peligroso donde estar, hermanos, porque es lo que la Biblia llama estar engañado, estar en inglés deceive. Es lo que el enemigo hace cuando te enredas con tanta oscuridad y tinieblas, donde ya tú no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Ese es el plan del enemigo, traer mentiras y atraparte allí. Y por eso Jesús dice y contrasta las mentiras del diablo al decir, les voy a enviar el Espíritu de la verdad. ¿Se dan cuenta cuántas veces Jesús menciona al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad? Porque Él sabe que la estrategia del enemigo es la mentira. Si el diablo puede engañar tu mente acerca de quién tú eres, acerca de quién es Dios, acerca de tu propósito, si el diablo puede engañarte, Él tiene control sobre ti. Pero el Señor dice, el Espíritu de verdad, yo les voy a dar el Espíritu de verdad, para que el Espíritu de verdad abra tus ojos. Algo pasa, hermano, cuando el Espíritu Santo abre tus ojos y tú te ves a la luz de como Dios te ve. Algo cambia en ti cuando tú te ves como un hijo de Dios, revestido de la gracia y el poder de Dios. Algo cambia en ti cuando el Espíritu Santo abre tus ojos y tú te das cuenta que tu vida tiene propósito. Cuando tú ves los dones que Dios te ha dado. Cuando tú ves las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. El Espíritu Santo te empodera para hacerlo y quebranta el poder de las tinieblas. Hermanos, muchos de ustedes han experimentado y han estado paralizados por el enemigo porque el diablo te ha mentido y te ha hecho creer que Dios no tiene planes contigo. El diablo te ha hecho creer que tú no eres un hijo de Dios y que tú nunca vas a cambiar. El diablo te ha hecho creer que tú nunca vas a poder dejar esas cosas, esos pecados. El diablo te ha hecho creer que las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios. Pero cuando el Espíritu de verdad viene sobre ti, Jesús dice, Él los va a guiar a toda verdad. Y la verdad de Dios rompe el poder de las tinieblas y las mentiras del diablo. Y cuando tú empiezas a verte como Dios te ve, tu vida cambia. Porque cuando tú te ves como un hijo de Dios, como un embajador de Cristo,
como un escogido de Dios, tu forma de ver la vida cambia. Tú dices, ahora yo sé quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo tengo el valor de un hijo de Dios. Y tú te empiezas a comportar como Dios, la identidad que Dios está hablando sobre ti. El Espíritu Santo confronta las mentiras del diablo y las mentiras del mundo. Cuarto, quiero decirles, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Versículos 12 y 13 dice, muchas cosas me quedan por decirles, dice Jesús, que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Hermanos, el Señor nos da esta maravillosa promesa. Esta promesa fue dada a los apóstoles, pero aplica para nosotros también. El Espíritu continúa guiando a la iglesia a comprender, creer y obedecer la verdad de Dios. Ser guiados por el Espíritu no significa seguir cada sentimiento, impulso o impresión que tengamos. Ser guiado por el Espíritu nos va a guiar conforme a las Escrituras. Y aquí tengo algunas preguntas que tú puedes hacerte para discernir lo que viene del Espíritu y lo que no. Porque aquí viene la gran pregunta que muchos de ustedes tienen. ¿Cómo sé si es Dios que me está hablando? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Cómo sé si es la voz del Espíritu? Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado su Espíritu, que el Espíritu habla, que el Espíritu guía, que el Espíritu muestra. Pero yo sé que todos hemos pasado y seguimos pasando por momentos donde tenemos que discernir, ¿verdad? Donde decimos, esto es que me estoy volviendo loco, esta voz son mías, esta voz es de Dios, esta voz es del diablo, esta voz es de otro. Porque en el mundo espiritual hay que discernir y uno de los dones del Espíritu es el discernimiento. Porque hermanos, así como Dios habla, el diablo también. Entonces tenemos que discernir de dónde viene. Y estas preguntas nos ayudan a discernir. Tú te puedes preguntar, ¿esto que estoy escuchando o sintiendo está de acuerdo con la palabra de Dios? Ese es el primer check. Si alguien está diciendo, mira, yo siento que tengo que hacer algo y está contrario a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, ya tú puedes decir, eso no viene del Espíritu. La Biblia dice, probad los espíritus. ¿Cómo lo probamos? Primero con la palabra de Dios. Lo que está hablando está conforme con la palabra. Porque esta palabra la escribió el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no se contradice. O sea, el Espíritu Santo no te va a decir, mira, sí, ve y mata a esa persona. Ay, que yo escuché una voz. Yo escuché una voz que me decía que me robara esos realitos porque yo los necesitaba para pagar esta cuenta ahí. Y eso viene de Dios. Eso viene de Dios porque yo tenía esa deuda y eso viene de Dios. No, hermano, no viene de Dios. Porque la palabra de Dios dice, no robarás. No, que yo me voy a sacar. Es una mentira piadosa para yo alcanzar ahí. Eso no le hace daño a nadie. Pero es que el Espíritu de Dios no habla mentira. Entonces, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Después te tienes que preguntar, ¿eso refleja el carácter de Jesús? Lo que viene del Espíritu refleja el carácter de Jesús. Te puedes preguntar, ¿produce el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu, hermano? A ver, examen aquí. Quiz. El fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Entonces, ¿eso que tú estás sintiendo produce el fruto del Espíritu? Mira esta pregunta también, esa palabra, esa dirección, eso que sientes, discernir, ¿glorifica a Cristo o alimenta mi orgullo? ¿Glorifica a Cristo o alimenta mi orgullo? Porque lo que viene del Espíritu glorifica a Cristo. Y luego puedes preguntarte, ¿puede confirmarse esta palabra mediante la oración y el consejo de creyentes maduros? Busca consejo cuando estás tratando de discernir, busca el consejo de creyentes maduros. Y busca confirmación de que esa palabra viene del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu puede darnos sabiduría para decisiones específicas, pero su propósito principal no es satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. O sea, el Espíritu Santo no lo vamos a ver nosotros como que estamos consultando a un adivino. Porque hay gente que quiere venir al Espíritu Santo como que va a consultar a un adivino. Como que léame las cartas, adivíneme el futuro, dígame qué viene,
¿Qué va a pasar? Profetíceme todas las cosas que van a pasar. Y nosotros no buscamos al Espíritu Santo por esas razones, hermanos. Que Dios conoce el futuro, claro que lo conoce. Que Dios puede dar profecía de las cosas que van a pasar, lo estaba haciendo ahí con sus discípulos. Y que Dios puede anunciar cosas, Él las anuncia, pero de acuerdo a su propósito y para glorificar a Cristo y edificar a la iglesia. Pero no buscándolo con curiosidad acerca del futuro por razones egoístas y con motivaciones erróneas. El propósito del Espíritu es formarnos en la verdad y hacernos más semejantes a Cristo. Eso es lo que el Espíritu quiere hacer, hacernos más semejantes a Jesús. Y esto me lleva al último punto, el punto número 5, donde vemos en los últimos versículos que el Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Y esto dice allí en el 14 y 15, Juan 16, 14 y 15, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando del Espíritu Santo. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Algo también característico e importante y hermoso a la vez de la Trinidad. Mire, la Trinidad es un misterio muy grande, pero es un misterio muy hermoso. La relación que hay entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y el orden que hay entre las tres personas de la Trinidad. Un solo Dios existente en tres personas. Uno de los grandes misterios y hermosos misterios de la naturaleza de Dios. Pero esto es hermoso porque el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu se sujeta al Hijo. Y algo hermoso del Espíritu Santo es que Él no llama la atención acerca de sí mismo de una manera desconectada de Cristo. La obra del Espíritu Santo siempre está apuntando a Jesús. Y la obra de Jesús siempre está apuntando al Padre. Entonces, lo que el Espíritu Santo hace es para glorificar a Cristo. Y por eso Él dice ahí, Él me glorificará, dice Jesús acerca del Espíritu. Entonces, a veces hay como un cierto sensacionalismo que se busca enfatizar en los milagros, en las señales y en estas cosas así como bien llamativas, pero no predican el Evangelio de Cristo. No predican la verdad. Pasan cosas que desvían la atención, pero no aparece Jesús por ningún lado. Hay que tener cuidado con esas cosas también, con lo que busca crear un sensacionalismo, pero no predica la verdad, porque el Espíritu Santo siempre apunta hacia Jesús. El Espíritu Santo siempre está revelando a Cristo, porque es la obra de Cristo la que nos salva, la sangre de Cristo la que nos limpia. Entonces, la obra del Espíritu es abrir nuestros ojos para que veamos la grandeza, la belleza, la autoridad y la suficiencia de Jesús. Eso está haciendo el Espíritu Santo. Y ustedes que están aquí y han conocido a Jesús como Señor y Salvador, quiero decirles que es porque han experimentado el poder del Espíritu. Porque no podrían estar ustedes aquí si el Espíritu Santo no hubiera abierto sus ojos para ver la grandeza de Jesús. Entonces, hermanos, vamos a concluir haciéndonos unas preguntas de reflexión. Al ver este pasaje, los discípulos estaban a punto de atravesar la temporada más difícil de sus vidas. Jesús se iría, vendría persecución y ellos experimentarían tristeza y confusión. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos no estarían solos. Jesús les dio su palabra para preparar su fe y les prometió su espíritu para sostenerlos, guiarlos y capacitarlos. Y tal vez tú estás atravesando algo que no entiendes. Quizás hay una decisión difícil, una pérdida, oposición, tristeza, una temporada en la que no puedes ver claramente lo que Dios está haciendo. Pero el mensaje de Jesús para ti es: no dejes que tu fe flaquee. Recuerda que Dios no ha perdido el control. No interpretes toda pérdida como un abandono de Dios. Confía en la presencia del Espíritu Santo. Permite que Él te guíe a toda verdad. Y continúa obedeciendo y glorificando a Jesús. Hermanos, Jesús no prometió una vida sin dificultades, pero nos dio algo mucho mejor: la presencia permanente del Espíritu Santo. Y pregúntate ahí cómo estás, en una actitud de oración y de búsqueda de Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Está flaqueando tu fe debido a algo?
¿Has estado viviendo guiado solamente por tus emociones? ¿Está Jesús siendo glorificado mediante tu vida? Y te voy a invitar a inclinar tu rostro por un momento y en oración pedirle al Señor que te muestre lo que Él quiere hablar a tu vida hoy. Padre, gracias Señor por este tiempo y porque yo creo que he hablado todo lo que tú has puesto en mí para hablar y transmitir en este día, Señor. Padre, yo confío que no es la elocuencia de mis palabras, pero es la obra de tu Espíritu en el corazón, como tú aplicas, Señor, tu palabra en los corazones de tus hijos y de todos aquellos que están aquí. Padre, yo confío que tu palabra es viva y eficaz. Y yo te pido, Señor, que tú hables en este momento, Señor, a nuestro corazón. Que tú reveles a Cristo de una manera más profunda y más grande. Señor, yo te pido que el que aún no ha conocido a Jesús, hoy sea día de salvación, Señor. Padre, yo te pido que el que está lejos de ti, hoy vuelva a tus pies, Señor. Padre, yo clamo, Señor, que tú abras los ojos espirituales, que tú quites toda ceguera, todo desánimo, que tú quites toda incredulidad de este lugar, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que actives la fe para creer que nada es imposible para ti, que Jesús es el Señor. Y quiero invitarte que allí donde estás, si tú aún no le has entregado tu vida a Jesús, si tú sientes que estás lejos de Dios hoy y quieres volver al Señor, haz conmigo esta oración con fe y en voz alta dile al Señor, dile: Señor Jesús, vengo ante ti, te pido perdón por mis pecados, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que entres en mi vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, yo creo en ti, que tú moriste por mis pecados en la cruz, que tú resucitaste al tercer día. Señor Jesús, te entrego mi corazón y te pido que hagas tu voluntad en mí. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por darme vida nueva.